Saludos, mi amigo, mi amiga, bienvenido, bienvenida a esta experiencia fascinante del estudio de la palabra de Dios. Nos alegra enormemente que estés estudiando la Biblia con nosotros. Estoy seguro que el tiempo que dediquemos a este estudio será de un provecho extraordinario, será de gran bendición, será para ti, para todos los que estén contigo, una bendición extraordinaria. No vas a arrepentirte en ningún momento. Lo otro que quiero decirte antes de introducir el tema de hoy es que vamos a estar estudiando un curso que se titula La Fe de Jesús. Y este curso viene dividido en 20 lecciones. Cada una de estas lecciones va a tratar un tópico o una doctrina que presenta la Biblia. Vamos a mirar cómo la Biblia habla de diferentes cosas y vamos a sacar las respuestas que necesitamos para nuestra experiencia. Yo quiero decirte que estoy orando para que la bendición de Dios te ampare a ti, te ampare a los tuyos y que lo que aprendamos vayamos practicándolo con la ayuda de Dios. Lo interesante de este curso es que cada lección va a comenzar con la misma frase, lo que la Biblia enseña acerca de. Es decir, cada uno de esos tópicos lo vamos a estudiar a la luz de lo que enseña la Biblia, no lo que enseña la tradición, no lo que enseña una religión en específico, no lo que dice algún dirigente religioso, ni siquiera lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. Por eso cada lección comienza diciendo lo que la Biblia enseña acerca de. Y esta primera lección va a tratarse de Dios, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Vamos a estudiar entonces como introducción a nuestro Dios y miremos lo que la Biblia expresa acerca de su carácter, acerca de su personalidad, acerca del deseo que Él tiene para ti y para mí, y Dios nos ayude. ¿Te parece que tengamos una oración para iniciar? Querido Dios, vamos a abrir tu palabra. Danos sabiduría al hacerlo. Danos tu Espíritu Santo para que nos conduzca a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Como te dije, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Vamos a mirar la primera pregunta. Tú tienes ya tu hojita allí en la mano, ten el lápiz, la Biblia, para que junto conmigo la leas y entonces des la respuesta y la escribamos allí donde la lección indica. ¿Cuántos dioses hay? La respuesta la vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 6. Y este verso dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Voy a repetir la cita bíblica. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:6. La pregunta dice: ¿cuántos dioses hay? Mira cómo inicia el apóstol Pablo este verso. Un Dios. Así que la respuesta es un Dios. Coloca allí un Dios. Parece algo tonto que un curso de tanta trascendencia como es un estudio bíblico comience con una pregunta aparentemente tonta. Pues estoy seguro que tú allí ya habías respondido sin necesidad de leer la Biblia. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Y así es. Y el apóstol Pablo lo ratifica: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, ¿por qué comienza este estudio así? Porque si bien es verdad que nosotros creemos que hay un solo Dios, muchas veces actuamos diferente a esa creencia. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si bien es verdad que a veces relacionamos esto con adorar algunos dioses hechos por el hombre, el primer mandamiento tiene que ver con el corazón.
El primer mandamiento tiene que ver con lo que ocurre en mi corazón. Es decir, Dios debe ser lo primero en mi vida. Muchas veces, cuando nosotros apartamos a Dios de nuestra experiencia diaria, porque no tenemos tiempo, porque no le creemos, aunque digamos que hay un solo Dios, estamos teniendo dioses extraños. Así que la invitación de esta primera pregunta es a colocar a Dios de verdad de primer lugar en nuestra experiencia. Todo lo que vamos a hacer, Dios debe ser lo primero y su voluntad suprema, porque puede que yo coloque a Dios de primero para hacer algo que va en contra de su voluntad. Así que esto no sería colocar a Dios en primer lugar. La respuesta, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La cita bíblica para responder esta pregunta es el libro o el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 24. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Repito la cita, San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Y dice el Señor Jesús, porque estas son palabras de Jesús. Ya voy a explicar el contexto, pero dice el Señor Jesús, Dios es espíritu. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Espiritual. Dios es espíritu. Esa es la respuesta. Coloca allí en la pregunta 2, Dios es espíritu. Vamos a mirar algunas cosas interesantes que extraemos de esta lección o de esta pregunta. En primer lugar, Dios no se le puede dar forma humana. Al Padre, Dios no se le puede dar forma humana. Es espíritu. Pero hay algo más interesante en este verso que quiero desarrollar junto con ustedes. Mira cómo dice, Dios es espíritu y los que le adoran, es decir, los que desean adorarle, los que desean servirle, los que desean seguirle, los que desean aceptarle como su Salvador, entonces es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. ¿Qué significa esto? Los seres humanos, por haber nacido en este mundo de pecado, tenemos dos naturalezas. Una naturaleza que la Biblia llama carnal y una naturaleza que la Biblia denomina como espiritual. La naturaleza carnal es la natural. Usted y yo somos malos por naturaleza. ¿Sabías eso? Nosotros somos malos por naturaleza. Para nosotros, para ti, para mí, es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Tocan la puerta de la casa y yo digo, no estoy. Me sale facilito. Díganle que no estoy. Me sale fácil. Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Es nuestra naturaleza natural, la carnal, que va en contra de los principios de Dios, que se rebela contra Dios. Pero Dios nos invita a hacer un trabajo de entrega a Él para que Él alimente la naturaleza espiritual. Y esta naturaleza espiritual derrote a la naturaleza carnal. Los que adoran a Dios, los que quieren servirle, los que quieren ajustarse a Él, ser salvos cuando Él venga, deben pedirle que les ayude a adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, que la naturaleza espiritual crezca por encima de la naturaleza carnal. Eso no es natural en nosotros, es un milagro, solo Jesús lo puede hacer. Por más que yo me empeñe en portarme bien, no lo logro. Solo Jesús logra una verdadera transformación del corazón. Solo Jesús logra una verdadera transformación de la vida. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en eso. Vamos a la tercera pregunta.
Dice la tercera pregunta, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Y la respuesta la vamos a encontrar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 14. En algunas versiones aparece al final del verso 13. En otras versiones está en el verso 14. Hago esta aclaratoria porque no sé qué Biblia tiene esto allí. La que yo tengo acá está en el verso 14. Segunda a Corintios capítulo 13, verso 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Voy a leer otra vez la cita, segunda a Corintios capítulo 13, verso 14. Recuerda, puede estar al final del 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La pregunta es, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Y aquí el apóstol Pablo está bendiciendo al despedirse de la iglesia de Corinto. Lo está bendiciendo a cada miembro de esta iglesia, a cada corintio que va a leer esta carta, que va a escucharla. Lo está bendiciendo en el nombre de las tres personas de la Trinidad. Dice la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, que es el Padre, la comunión del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Así que ahí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas en la Trinidad. Qué hermoso es saber, qué extraordinario es saber que en el cielo hay tres personas interesadas en mi salvación, interesadas en mi felicidad, interesadas en mi victoria, interesadas en que yo sea salvo cuando Jesús venga por segunda vez. Cada una de estas personas tiene una responsabilidad. No son tres dioses. Dios, siempre lo digo, es como un título que significa omnipresente, omnisapiente, omnipotente, y el Padre es Dios porque es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. El Hijo es Dios porque es omnipresente, omnipotente y omnisapiente. Y el Espíritu Santo es Dios porque también es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Cada uno de ellos tiene su función. Cada uno de ellos tiene una función en la salvación, pero todos interesados en salvarnos a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios por el Padre, por Jesús y por el Espíritu Santo. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y vamos a buscar la primera carta del Evangelio de Juan, no es el Evangelio de Juan, es la primera carta. Él escribió el Evangelio, Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, tres cartas que también llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro del Apocalipsis. Así que 5 libros del Nuevo Testamento le pertenecen a él. Busquemos la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 8. La pregunta, ¿cuál es el carácter de Dios? Y dice Juan acá en este verso, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor. Perfecto. Escribe allí, Dios es amor. ¿Sabes que esta frase solamente se consigue en este verso? Así textualmente, Dios es amor. Pero si tuviéramos que resumir la Biblia en una sola frase, creo que es la mejor frase. Dios es amor. Durante todas sus páginas, nosotros vamos a ver que Dios está inmensamente interesado en el bienestar del ser humano, que es el ser humano el que ha tenido la osadía de intentar vivir sin Dios, de hacer las cosas contrarias a Dios. Y cuando las hacemos contrarias a Dios, pues
por supuesto, no nos puede ir bien. Siempre habrá consecuencias negativas, pero no porque Dios las produzca, no porque Dios las envíe, no porque Dios las quiera. Es porque nosotros tristemente hemos echado a perder el plan de Dios. Alguien pudiera levantar la mano y decirme, oiga, pastor, ¿y entonces por qué hay tanta desgracia? Es verdad, es una pregunta lógica. Pero te repito, la mayoría de esas desgracias ocurren porque nosotros estamos envueltos en un mundo de pecado, de desobediencia a los principios de Dios. Si el mundo viviera acorde a los principios de la palabra de Dios, mira que no estoy hablando de una religión, sino acorde a lo que dice la Biblia, tuviéramos un mundo totalmente diferente al que tenemos. Dios es amor y la mayor manifestación de que Dios es amor la encontramos en la cruz del Calvario. Cristo murió para darnos salvación. Cristo murió para hacer de nosotros, devolvernos a la salvación. No tenía por qué morir. Éramos nosotros los que merecíamos la muerte. Fuimos nosotros los que pecamos. Pero Él murió para darnos salvación. La mayor manifestación de que Dios es amor. Vamos a la quinta pregunta. Quédate allí en la misma primera carta del apóstol Juan, porque la respuesta que viene también encontramos allí. Si no la has conseguido, oye el video y después busca la cita, léela, porque puedes tú pensar y puede pasar que sea yo el que estoy diciendo lo que quiero que diga la Biblia. Lee tú la Biblia conmigo. Quinta pregunta. ¿Cómo nos considera Dios? Vamos a encontrar la cita en Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Ahí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Mira cómo dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La pregunta, ¿cómo nos considera Dios? Leo otra vez la cita. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado completamente lo que hemos de hacer, pero cuando Él venga seremos tal y cual como es Él. Bendito Dios. ¿Cómo los considera Dios entonces? Como sus hijos. Mira, si hay una verdad, coloca allí, escribe allí, como sus hijos. Así nos considera Dios. Te decía que si hay una verdad extraordinaria en la palabra de Dios, es esta. Mira, la tradición nos ha enseñado a nosotros de un Dios que está por allí en lo más inaccesible, apartado, escondido de nosotros, con el ceño fruncido, con un látigo en la mano, listo para golpear al que se equivoca. Y tenemos que ir a Él con penitencias y tenemos que ir a Él con ruegos. Pero la Biblia dice algo diferente. La Biblia dice que Él me considera su hijo. Bendito sea Dios. Y los que somos padres podemos entender mejor esta expresión. Cuando nació mi primera hija, tengo 3 hijos. Cuando nació la primera y la tuve entre mis brazos, comprendí mejor lo que Dios es para mí, cómo me ama. Yo me preocupo por mis hijos, por los 3. Me preocupo por ellos, si se enferman, si salen y no regresan temprano. Estoy pendiente de sus necesidades. Muchas veces no puedo resolver todo, pero estoy allí y entiendo cómo hace Dios conmigo, cómo me ama, cómo desea lo mejor, cómo procura mi bien. Si nosotros entendiéramos esto,
Ah, qué diferente fuéramos, porque cuando tenemos hijos, aunque no sabemos todo, nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, y no porque seamos dictadores, sino porque queremos que ellos sean felices. Y bueno, qué hermoso es saber que si nos obedecen, obtendrán mejores cosas. Ahora imagínate obedecer a Dios. ¿Qué cosas tan extraordinarias pueden ocurrir? Y vamos a la sexta pregunta, la última. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? La respuesta, Salmo 41 al 3. Antes de leer la cita bíblica, creo que esta pregunta la podamos responder hasta sin leer la Biblia, ¿sí o no? ¿Crees tú que Dios se preocupa por tus problemas? Estoy seguro que la mayoría está diciendo que sí. Mira cómo dice el Salmo 41 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y puso en mi boca cántico nuevo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Definitivamente sí. Mira lo que dice el salmista David. Yo no sé qué problema estaba pasando, yo no sé qué circunstancia estaba viviendo, pero él dice, pacientemente esperé en Dios, esperé a Jehová. Él se inclinó a mí, oyó mi clamor. Bendito sea el Padre, Él nos oye. Bendito sea Dios, Él nos oye, y no solamente nos oye, sino que actúa. Y entonces agrega el salmista, me sacó del pozo de la desesperación. Imagínate dónde estaba, del lodo cenagoso, y me puso sobre una roca, es decir, sobre suelo firme. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora mira esto. A mí no me alegra tanto que Dios se preocupe por mis problemas. Total, hemos visto en la pregunta anterior que Él es mi Padre. Y todo padre naturalmente se preocupa por los problemas de sus hijos. Le angustian los problemas de sus hijos. Así que si Dios se preocupa por mis problemas, eso no es nada del otro mundo. ¿Sabe lo que a mí me emociona? Es que muchas veces mis hijos vienen a mí con un problema y a mí me preocupa, pero no sé qué hacer. Al igual que ellos, estoy de manos atadas. No sé cómo resolverlo. Pero Dios no solo se preocupa por mis problemas, sino que tiene solución a todos mis problemas. ¿Qué debemos hacer? Solamente obedecerle. Porque si Dios dice, mira, haz esto así, 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 Él sabe por qué. Y Él siempre tendrá la razón y siempre tendrá nuestra victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, en verdad, la respuesta es sí, coloca sí, sí se preocupa. Pero recuerda, lo más emocionante es que se preocupa y que sabe lo que tenemos que hacer. Hemos llegado al final de esta primera lección y luego, para concluir, hay una sección que dice allí en tu hojita, ¿qué debo hacer? Hay cuatro cosas en esta lección para hacer. En primer lugar, respetar el nombre de Dios. Éxodo 27 nos muestra el tercer mandamiento de la ley de Dios. No tomar el nombre de Dios en vano. Es nuestro Padre. Debemos respetarlo. Debemos tratarlo con respeto. Hay gente que hace chistes acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de los discípulos, de la Virgen María. Todo esto es pecado, porque es un irrespeto. Segundo, ¿qué debo hacer? Obedecer a Dios. Es mi Padre, y ya les he dicho, si nosotros nos preocupamos por nuestros hijos y queremos que ellos obedezcan porque sabemos que ahí está la bendición, imagínense Dios que no se equivoca. Ponerlo en primer lugar. ¿Recuerda la primera pregunta? ¿Cuántos dioses hay? Dios debe ser lo primero. Mateo 6:33, que la cita que está allí, dice la cita allí en esa cita, Mateo 6:33, dice,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas serán añadidas. Y por último, amar a Dios de todo corazón. Y aunque en el castellano esto es un error, en el lenguaje esto es un error, en la Biblia no lo es. Amar es sinónimo de obediencia. Yo digo amo a Dios, pero estoy haciendo todo lo contrario. No es correcto. Amar a Dios es decirle al Señor, Señor, ayúdame a obedecerte, a seguirte, porque estoy seguro que en ti habrá felicidad. Te invito a que abras el corazón hoy a Dios. Dice nuestra resolución, ahí al finalizar, creo en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Deseo que Él habite en mi corazón. Deseo abrirle mi corazón. Que esa sea tu oración. ¿Te parece que oremos? Querido Dios, gracias por este primer estudio. Danos mucha sabiduría y permítenos ver tu gloria. Ayúdanos a aceptarte como nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y queridos, Dios me les bendiga. Sigan estudiando. Detrás de la lección hay otro estudio adicional que es bueno hacerlo. Nos vemos en la lección 2.